oportuno reiterar que Venezuela rechaza contundentemente el uso de los derechos humanos con fines ajenos a su verdadera naturaleza y como vehículo para hacer avanzar intereses políticos, especialmente por parte de países poderosos, socavando el entendimiento entre las naciones, quebrantando los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas que van en detrimento de la paz internacional. Bien, amigos, la participación del canciller de la República, Elías Agua Milano, el día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, fijando posición, explicando detalle a detalle lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es, bueno, decir que esta reunión número 25 de la Comisión de Derechos Humanos tuvo una cobertura mediática importante, dada no solamente la situación de Venezuela, sino también de Ucrania. De hecho, hubo la participación del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, como ya le mencionábamos, y en medio de de esta sesión también se dio el encuentro entre nuestro canciller y Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, y también el canciller de Rusia, quien ratificó su respaldo al gobierno venezolano. Es parte de lo que estaremos comentando a lo largo de nuestro primer bloque de entrevista. Nos acompaña Gabriela Ramírez, defensora del pueblo. ¿Cómo está, defensora? Buenos días. Buenos días, bueno, muy bien y muy agradecida con la invitación que le hacen a la Defensoría a este espacio. Bueno, en primer término, su lectura a lo que fue esta reunión. Ya se vienen realizando por parte del canciller de la República, Elías Agua Milano, varias reuniones a nivel internacional para presentar e informar lo que está ocurriendo en nuestro país. El día de ayer, bueno, parte de la presentación que realizó en la Organización de las Naciones Unidas, dentro de esta comisión también hubo reuniones, en este caso con el secretario de la ONU. Sí, es muy importante el trabajo que venía haciendo el canciller. Anteriormente había estado de gira y la arremetida que hay contra nuestro país ha tenido un bastión internacional con pronunciamientos inclusive que a veces no disponen de todos los elementos. Nosotros hemos ido compilando una cantidad de elementos. Fíjate, ya tenemos un informe defensorial que se llama Febrero Golpe a la Paz, donde estamos reuniendo todos los elementos que antecedieron, que se han registrado durante el desarrollo de los acontecimientos y los pronunciamientos internacionales. Por eso la presencia del canciller en los distintos países, llevando una información fidedigna, llevando elementos de juicio reales de lo que está ocurriendo en Venezuela, es vital para poder desmantelar lo que también puede ser, posiciones inexactas sobre lo que está pasando en nuestro país. Lo hemos comentado al principio del programa y escuchábamos ahorita las palabras del canciller Agua cuando habla del el uso que dan algunos gobiernos y algunas organizaciones al tema de los derechos humanos. Dice que son utilizados con fines políticos, pero a fin de afectar a aquellos gobiernos que no son afines a los intereses, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan real en esto y cómo eso se refleja? Es decir, ¿de qué manera se expresa un hecho como este? Sí, es muy interesante lo que él ha dicho y creo que ha dado en el punto, en el clavo. El tema de los derechos humanos siempre se sobreexplota, se sobreexpone. Fíjate que ahora mismo nosotros hemos tenido una situación donde ha estado muy activa algunas organizaciones no gubernamentales dentro del país que por tradición siempre han estado confeccionando informes con líneas de trabajo como por ejemplo el tema de la criminalización de la protesta, es el caso de Provea, con temas que siempre han estado gravitando allí como ataques a lo que ha sido el desenvolvimiento de los desarrollos humanos en nuestro país. Ahora mismo, fíjate que el signo del inicio de estas protestas, que fue a principios de febrero con el ataque a la residencia del gobernador, era el tema de la inseguridad. Después, cuando esto se torna mucho más violento en Táchira, con guarimbas, con situaciones extremas, se hace uso del tema de los derechos humanos. Por supuesto, en ese espacio hubo aprehensiones, hay hechos comprobadamente violentos. Sin embargo, de 16 personas que fueron aprehendidas, de las cuales no todas eran estudiantes, eso también hay que señalarlo, solamente una permaneció privada de libertad porque el juez consideró que habían elementos allí para profundizar en las investigaciones. Entonces, esto ha sido como lo que se ha ido alimentando más en el transcurso de los días, y el uso de las redes sociales, que ha tenido
bueno, un signo muy fuerte en estos últimos 10 días. De hecho, revisábamos información en medios digitales. Usted hacía recientemente un llamado a las organizaciones no gubernamentales. Ese llamado era a ser responsable de las informaciones que eran publicadas a través de las cuentas en Twitter. A eso se le suma no solo la participación de las organizaciones no gubernamentales, sino también de quienes han participado de estos hechos de violencia, quienes, bueno, publican incluso fotografías, datos, información, incluso reseñas de lugares en donde incluso no está ocurriendo absolutamente nada, y eso por supuesto genera zozobra, angustia en la población. Es muy importante la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales. Nosotros elevamos algunas recomendaciones en este informe a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia a algunos tweets, por ejemplo de Provea. Fíjate, hubo un joven, Jimmy Vargas, que ustedes saben que murió accidentalmente, lamentablemente, tratándose de bajar de una azotea, resbaló y cayó. Y inmediatamente el responsable de Provea o la cuenta oficial de Provea dice que se suma otro muerto a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso estuvo 3 días en Twitter, o sea, a veces se convierten en jueces, es decir, sin previa investigación, sin que se señale ninguna persona, ellos ya hacen un juicio y eso, bueno, se divulga y se vuelve a colocar allí. Y hay otros casos, como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos anoche mismo tenía una denuncia, porque yo los sigo, anoche decidí dejar de seguirlos porque hacen denuncias temerarias. Nosotros estamos al servicio del país, la Defensoría del Pueblo, pero anoche hablaban de que un muchacho está detenido en el SEBIN, que lo estaban peloteando entre el SEBIN de Plaza Venezuela y del Helicoide, y resulta que el SEBIN hace 5 días no recibe muchachos ni ha estado involucrado en los temas de las situaciones que se están desarrollando en la calle. Entonces fíjate, eso lo retuitean y generan una inquietud y generan una zozobra. Yo indistintamente pues llamo siempre a mirar qué es lo que está pasando, o destacamos una comisión que vaya a los lugares, pero generan una presión sobre las instituciones y no existen elementos de juicio, no existen hechos que promuevan estas movilizaciones. Claro, pero lo convierten en verdad a efectos de quienes están tal vez participando de esta serie de manifestaciones. Defensora, vamos a seguir escuchando al canciller Elías Agua en la reflexión que realizó, o la intervención que realizó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y habló específicamente acerca de las cifras en nuestro país en cuanto a la cantidad de personas que han fallecido y heridos. Esto fue lo que dijo. Necesario es precisar la magnitud de estos hechos violentos y sus consecuencias. Hasta el día de hoy, la fecha de hoy, los mismos se han registrado en sectores urbanos de clase media alta, en 18 municipios de 335 municipios que conforman el territorio nacional. Las personas fallecidas son 18, de las cuales en solo 3 casos se presume la actuación ilegal de funcionarios policiales, los cuales han sido puestos a la orden de los tribunales de justicia. Permanecen detenidas solo 73 personas, imputadas por delitos de agresión a personas, destrucción de bienes públicos y homicidios, todos a las órdenes de tribunales y con garantías al debido proceso. Bueno, estos son los datos oficiales presentados por el canciller, y también, Luis José, nosotros hemos revisado medios impresos y uno se sorprende cuando lee, incluso escucha acerca de violaciones de los derechos humanos, incluso esa comparación recientemente con el tema del 27 de febrero del 89 hasta nuestros días. ¿Hay reportes de violaciones de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo? Fíjate, se ha hablado de torturas, hay distintas cosas y también se banaliza el lenguaje con respecto a estos temas. Recuérdate que nosotros no hemos tenido en los 18 municipios que se han estado presentando bloqueos y obstrucción de vías, que son hechos ilegales, no hemos tenido lamentablemente, y es el llamado, y hemos estado instando a las policías municipales a agotar la instancia de mediación. Lamentablemente esta instancia no se agota, los policías no se dirigen a los manifestantes a mediar, ojo, no a controlar, porque la policía no tiene
competencia de control en manifestaciones públicas y opera inmediatamente el uso progresivo de la fuerza física. En el uso progresivo de la fuerza física, bueno, está el uso de gases y eventualmente de perdigones, que es lo que está permisado para el control de manifestaciones. Los perdigones, bueno, tienen una terminología en el sentido de que tienen que dispararse a una distancia lejos. Quiero señalar que un funcionario de la policía de Mérida, policial, fue imputado y está privado de libertad porque disparó perdigones desde una distancia muy cercana, pero son mecanismos dentro del uso progresivo de la fuerza física para el control de este tipo de focos que bloquean vías y bueno, en algunos casos han tenido situaciones de violencia como lo comentaba el canciller. Entonces allí, sobre la base de esas actuaciones, la Defensoría del Pueblo ha recabado 43 denuncias de abusos o uso desproporcionado de la fuerza, que están investigándose. Ahora, el tema de torturas que se ha banalizado y que se ha dicho que hay torturas en el país, estas denuncias nosotros no hemos logrado recabarlas. Fíjate que nosotros hicimos una comisión a Provea que hablaba por las redes de que en Venezuela se está torturando y ellos, cuando llegaron los defensores, eso consta en actas, dicen que no tienen registros de casos porque ellos son un equipo muy pequeño y ellos no tienen esa capacidad. Luego nos dirigimos al Centro de Derechos Humanos de la Católica Andrés Bello y tampoco tienen registros de casos, más sin embargo enviaron una comunicación donde ellos de manera muy general dicen que han conocido de calabozos policiales, de detenidos, pero ni un solo nombre en eso que ellos mandan, generalidades. Si hay una denuncia, yo necesito el nombre para conocer la causa, el expediente que tiene y para impulsar la investigación, que eso es lo que hace la Defensoría. Pero son solo generalidades en este informe. Me resta reunirme con la última ONG que nos resta reunirnos para mirar unas denuncias que ellos inclusive hicieron una concentración en la Plaza Alfredo Sadel y hablan de un número de denuncias. Bueno, queremos ver los nombres de esos muchachos. Es importante también de ahí, Luis, que estas organizaciones no gubernamentales no generen falsas expectativas en los denunciantes. Es imprescindible que si una persona ha sido objeto o víctima de un maltrato, se dirija sin ninguna dilación al Ministerio Público para que se le haga el examen legal, o si ha sido presentada, que le pida al juez o le reporte al juez la situación, porque también hemos consolidado esta información en el Tribunal Supremo de Justicia y no existe esta información y todos los muchachos han sido presentados y dejados en libertad. Entonces se genera una falsa expectativa de que estas organizaciones van a impulsar esos casos y los van a registrar y los van a llevar yo no sé para qué sitio o para qué lugar, pero se revictimiza a la persona que pudiera efectivamente haber sido objeto de un trato o de un uso desproporcionado de la fuerza, generándosele una falsa expectativa. Es la Institución Nacional de Derechos Humanos de este país la que impulsa los casos. Como ya lo decía el canciller, no tenemos compromisos, no tenemos ninguna intenciones de proteger a ningún funcionario que se haya salido de la norma. Ahí hay funcionarios detenidos y privados de su libertad con una investigación rigurosa hasta las últimas consecuencias, porque nos interesa conocer la verdad. Entonces eso es muy importante que se le diga a las personas que tengan denuncia de derechos humanos que no se dejen confundir por organizaciones que no tienen competencia dentro del marco legal de nuestro país, ni para impulsar ni para conocer casos. Defensora, dos comentarios de su parte sobre el aspecto de la participación de los cuerpos de seguridad. Te mencionaba, bueno, información del canciller de la cantidad de funcionarios que han sido puestos a la orden de la justicia por presuntamente haber incurrido tal vez en un exceso. En primer lugar, su evaluación del comportamiento que han tenido los cuerpos de seguridad, policiales y militares en todo esto que ha estado sucediendo. Pero también, si acaso existe posiblemente denuncia o, digamos, expedientes sobre violación de derechos humanos, pero de funcionarios policiales y militares, porque a través de las redes sociales también hemos visto como algunos funcionarios, más allá de las agresiones verbales, que, digamos, suelen verse en este tipo de manifestaciones, pero agresiones físicas de tal vez un funcionario militar en el estado Táchira, algunos otros aquí en la ciudad de Caracas, sobre ambos aspectos, el rol que han tenido y también, bueno, los funcionarios policiales militares también son humanos, también uno presume que tienen derechos humanos, ¿no?
Sí, bueno, es una situación muy difícil, fíjate Luis, con respecto a lo que tú estás contando, y hemos visto que ya supera el 40 muchachos heridos, son muchachos jóvenes, los muchachos de la Guardia. Indiscutiblemente aquí en esta situación han habido situaciones de mucha violencia, ha habido obstrucción de vías públicas, ha habido destrucción de bienes públicos. Este informe que yo tengo acá lo hemos consolidado con la información que nos dan los tribunales, que es el último lugar donde van las personas. Estamos esperando todavía la información del Ministerio Público sobre denuncias, pero no tenemos la información del Ministerio Público porque la hemos solicitado para consolidar el informe sobre casos de tortura, no la tenemos. Y el Tribunal Supremo de Justicia nos reporta un solo caso, que es el caso del joven que denunció en el estado Carabobo. Entonces, ese está investigándose. A términos generales, bueno, nuestros cuerpos uniformados tienen prohibido constitucionalmente, y todo nuestro marco jurídico así lo impide, el uso de armas de fuego. Es decir, que si ha habido personas heridas de armas de fuego, son personas que están actuando al margen de la ley y por eso se requieren las investigaciones. Ahora bien, si nosotros tenemos un cuerpo de seguridad, y esto es importante, donde tenemos 15.000 hombres desplegados tratando de contener o actuando para que no existan obstrucciones a las vías, y dentro de esas 15.000 hombres, nosotros tenemos 42 denuncias que son las que ha conocido la Defensoría. Hay que hacer allí una proporción, y yo creo que las personas tienen el criterio para saber que de 15.000 hombres, con 42 denuncias que estamos investigando, que las personas reportan haber sido aprendidas de manera violenta, pero bueno, estamos hablando de focos violentos también. Lo que yo quiero significar acá es que si nosotros generamos esa campaña sobre el cuerpo que está dando la garantía de la protección, en muchas ocasiones estos guardias son recibidos con botellazos, con objetos contundentes, y estamos generando una campaña de agresión hacia la Guardia, que finalmente, bueno, sus equipos son antimotines, no tienen armas de fuego, no pueden tenerlas, y de hecho no salen a controlar manifestaciones con este tipo de armas. Entonces fíjate que terminan saliendo heridos personas civiles y personas de los cuerpos de seguridad. Eso es lo que está pasando. Por eso hay que destacar dos aspectos de las redes sociales. Primero, tenemos que mirar la cantidad de anónimos que hay en las redes sociales, que se escudan bajo el anonimato, que no muestran la cara, que son nombres genéricos. Esas personas, esas denuncias no pueden darse por ciertas. Por eso es que hay que llamar a la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Segundo, los que ya comprobadamente por la Defensoría hacen denuncias temerarias, y que lo he dicho acá. No, que hay maltratados, torturados. Bueno, vamos hasta allá, señor, denos los maltratados y los torturados para impulsar esas investigaciones, porque si hay un funcionario que está maltratando, nos interesa separarlo de su responsabilidad. Claro. No tenemos el nombre, no sabemos a quién maltrató y no sabemos dónde lo maltrató y cómo lo maltrató. Vamos a ser responsables, vamos a ser serios, porque nosotros necesitamos restituirle la paz al país. Y si usted se llama ONG o activista de derechos humanos, usted es el primer interesado en decirnos cómo se sucedieron los hechos y cuál es el denunciante. No es que decirle, no, actúe de oficio. Ajá, yo actúo de oficio, pero dígame cómo se llama la persona, deme el nombre, los datos, las características, dónde ocurrió el hecho. No existen datos. No existe esa información. Entonces, Defensora, eso es importante. Antes de despedir, ¿hay alguna coordinación por parte de la Defensoría de reuniones con organizaciones no gubernamentales que se vayan a desarrollar? Bueno, fíjate que nosotros, como ellos lanzan por Twitter, nosotros por Twitter le hemos dicho tráiganlo. No lo hicieron. Ellos dicen que nosotros, reaccionamos a los 5 días. No reaccionamos. Como no lo hicieron, fuimos hasta sus espacios. Mire, entréguenos lo que ustedes tienen. No, nosotros nos dijeron o recibimos en el correo tal las denuncias. Bueno, yo puedo hacer 30 correos y poner un correo masivo y llenar todos los correos de las supuestas organizaciones, que además, Luis, Dair,
pueblo de Venezuela no tiene marco legal para impulsar las investigaciones. Entonces no hagamos que la gente se revictimice, vamos a tratar de que la gente vaya a la instancia, ¿verdad?, que es la Defensoría del Pueblo, y sobre todo si una persona tiene un golpe, un moretón, un chichón, bueno, que se le haga el examen a la brevedad. Allí yo escuchaba a una organización no gubernamental que ellos han hecho los exámenes con galenos independientes. ¿Cómo se puede documentar un examen frente a un juez con un galeno independiente? Entonces, bueno, tenemos que ser responsables, señores, ante la opinión pública. Aquí tenemos un canciller en las Naciones Unidas y nosotros necesitamos realmente tener una base, un sustento para nosotros atender las denuncias que existan en torno al tema de derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, defensora, por el balance de la información y las reflexiones acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. La defensora del pueblo, Gabriela. Gracias, Luis, gracias, Dair. Es muy importante este espacio porque yo creo que la gente tiene que estar muy informada y nosotros somos, desde la Defensoría del Pueblo, los primeros interesados en hacerle seguimiento a estas denuncias, siempre que sean objetivas y reales. Y aporten los datos necesarios. Claro, responsabilidad y seriedad. Así es. Bueno. Hacemos una pausa. Al regreso ya está listo para compartir con nosotros el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Pizarro. Ya venimos.